Revelado. El increíble giro que transformó un Ferrari olvidado gracias a un mecánico desempleado. Miguel miró el Ferrari cubierto de polvo y telarañas que parecía gritarle desde el rincón más oscuro de su taller. Cada rayo de luz que entraba por la ventana iluminaba su desilusión. Quería restaurar ese auto, sí, pero también quería restaurar su propia vida. La presión crecía en su pecho, una mezcla de ansiedad y deseo incontrolable. En el barrio lo conocían como el mecánico que reparaba cosas simples, el que nunca había hecho nada grande. Y esa voz que resonaba en su mente, no lo dejaba tranquilo. Sus amigos, burlones y escépticos, ya le habían pintado el futuro con sus murmullos. «Un Ferrari, Miguel, por favor, eso es un sueño». Mientras limpiaba el polvo de la carrocería, recordaba cómo su padre había tenido sueños similares, sueños que nunca vieron la luz. Miguel siempre había vivido bajo la sombra de su padre, luchando contra el estigma de ser el mecánico que no había logrado más. El Ferrari estaba ahí, una promesa de revolución, pero a la vez un recordatorio de lo que no había podido ser. La comunidad disfrutaba el aroma de los tacos al pastor y las risas de los niños, mientras él se sentía atrapado entre los muros de su taller. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Qué dirían? Esa duda lo aplastaba, lo mantenía en un constante estado de angustia. Esa noche decidió buscar la ayuda de don Héctor, un anciano mecánico que siempre tenía una historia a mano. Don Héctor había visto sus buenos y malos momentos, y Miguel sabía que necesitaba su apoyo. Cada palabra del viejo resonaba en su mente como un eco, apuntando a los días en que la esperanza brillaba más que la desconfianza. «La mecánica es un arte», le decía don Héctor, «pero también es un viaje emocional». Pero en su interior Miguel dudaba de su habilidad. Sentía que ese Ferrari era un monstruo que nunca podría domar, un obstáculo que lo llevaría directo a la desilusión. Y cuando en casa su esposa lo miraba con una mezcla de preocupación y esperanza, esa presión se multiplicaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El Ferrari comenzó a tomar forma, pero cada avance venía acompañado de una carga emocional que crecían, como una tormenta que amenazaba con arrasar con todo. Tenía que demostrar que podía salir adelante, que podía romper las cadenas familiares, pero el miedo a repetir la historia lo consumía. Una noche dio con el diario de su padre, un pequeño libro desgastado lleno de sueños truncos sobre el mismo Ferrari. Cada página se convertía en un reto, una pregunta hiriente. ¿Podría él ser el que finalmente lograra lo que su padre no pudo? La historia de la desilusión estaba marcada en cada línea y en cada trazo de aquel viejo diario. Miguel se encontraba al borde del abismo, el corazón latiéndole con una furia agridulce. La exhibición se acercaba y la presión se intensificaba. Ahora le quedaba una sola pregunta que respondérsela. ¿Tendría el valor de liberar no solo al Ferrari, sino también a sí mismo de las expectativas que siempre lo habían mantenido atado? Con el taller lleno de ecos de pasado y futuro, se miró en el espejo de la carrocería brillante, sereno pero en conflicto, preguntándose si al final lograría alzar el vuelo o caería como su padre. La noche de la presentación prometía ser más que una exhibición, era su propia vida en la cuerda floja. Miguel despuntó la siguiente mañana con la urgencia de un hombre al que se le ha dado otra oportunidad. La luz del sol entraba en su taller, iluminando el Ferrari como si este mismo emisario del cielo trajera consigo una carga de expectativas.
La presión aumentaba a medida que se acercaba el día de la exhibición y era consciente de que este no era un simple evento de automóviles, era su momento de demostrar que podía dejar atrás la sombra de su padre y las palabras despectivas que resonaban en su mente. Con cada tornillo que apretaba, comenzaba a entender que la mecánica era solo una parte del proceso. Lo que realmente reparaba no eran solo piezas de metal y motores, sino su propia mente, llena de dragones que temía enfrentar. Cada raspón que removía con cuidado parecía quitar también un poco de la desconfianza que lo exaculaba. Se llevó el diario de su padre al taller y mientras trabajaba en el motor, las páginas desgastadas se convirtieron en su compañero constante. Recitaba las frases escritas por su padre como un mantra, dándose una razón para seguir adelante, para transformar lo que había sido un símbolo de fracaso familiar en un estandarte de triunfo personal. No es la herramienta, es el hombre detrás de ella, susurraba para sí mismo, un recordatorio de que el talento y la dedicación no solo pertenecen a un linaje. Pronto, Miguel se dio cuenta de que la carga emocional de la restauración del Ferrari comenzó a soltarle el peso de las expectativas. Cada avance y cada pequeño detalle que perfeccionaba se convertían en bloques de construcción para su autoestima. Comenzó a experimentar pequeñas victorias, lo que generó un cambio notable en su estado de ánimo. La voz en su cabeza, que siempre había sido tan crítica, se tornó poco a poco en una guía. Sin embargo, no podía ignorar el perpetuo zumbido de las dudas. Las risas de sus amigos aún pendían en el aire. Cuando una noche se encontró solo en el taller, sintió la necesidad de realizar un experimento. Invitó a uno de sus amigos, Carlos, que había sido particularmente escéptico sobre su proyecto. Era hora de enfrentar la realidad y desmantelar la toxicidad que había arrastrado debido a aquellos murmullos. Miguel propuso a Carlos ver el Ferrari, prometiendo una visión que iba más allá de la carrocería oxidada. A pesar de los nervios, decidió mostrarle el progreso, explicando cada herramienta que utilizó y la técnica detrás de ella. Esto no se trata solo de metal o de autos, se trata de redescubrirme. Cada golpe en esta carrocería es un golpe que me doy para salir del molde, declaró mientras señalaba con una mirada decidida. Lo que comenzó como la visita de un escéptico se transformó en una conversación profunda. Carlos ya no luchaba entre el escepticismo y la admiración. La transformación de Miguel estaba palpablemente presente. Por primera vez, no solo se vio como un mecánico, sino como un artista capaz de esculpir su destino. Cuando Carlos se despidió, Miguel sintió un cambio. Algo dentro de él se había renovado, una chispa que ahora iluminaba su camino. Aunque su corazón palpitaba por la presión, el miedo se transformaba en energía. Pero mientras el día de la presentación se acercaba, se preguntaron si realmente estaba preparado para enfrentar lo que eso significaría. Miguel miró el Ferrari con una mezcla de esperanza y reflexión. Era más que un auto clásico, era la representación de su viaje, su lucha interna. Cerrar la tapa del motor fue como cerrar un capítulo, pero sabía que este era solo el comienzo. Con ese pensamiento, el miedo a la exhibición se volvió un impulso. Aunque había logrado grandes avances, una voz en su mente resonaba una inquietante advertencia. ¿Y si no es suficiente? El gimnasio de su mente se llenaba de entrenamiento, pero ¿sería ese esfuerzo suficiente para cambiar el rumbo de su vida? El día se acercaba y ya no podía escapar de la verdad. Todo estaba a punto de cambiar. La jornada de Miguel comenzó con la misma intensidad que un motor a punto de rugir. El Ferrari, ahora luciendo una nueva capa de esplendor, parecía vibrar con una energía renovada. Sin embargo, el brillo de su superficie era solo un reflejo de la lucha interna que continuaba por dentro. Aunque su proceso de transformación había avanzado, las dudas no se desvanecían tan fácilmente. Se dedicó a trabajar en los últimos detalles del coche, pero cada movimiento se sentía cargado de una ansiedad latente.
¿Era este el resultado de su esfuerzo o simplemente una ilusión que desvanecería al primer vistazo de la crítica? La voz de Carlos resonaba en su cabeza, no como un eco de escepticismo, sino como una invitación al diálogo que había adquirido un nuevo significado. Miguel comenzaba a pensar que esa voz podía ser su aliada, no un enemigo. Dedicándose por horas al taller, Miguel se esforzó en perfeccionar los últimos detalles. Su mente giraba en torno a una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si su Ferrari no cumplía con las expectativas que había erigido para sí mismo? Había transformado el escéptico murmullo de sus amigos en motivación, pero las palabras despectivas aún golpeaban su autoestima como un martillo sobre un unque. Tomó el diario de su padre y lo hojeó, dejando que los recuerdos fluyeran. En sus páginas encontró no solo las enseñanzas de su padre, sino la historia de un hombre que erróneamente había atado sus sueños a las opiniones ajenas. Inspirado por esa revelación, Miguel decidió que su interpretación del Ferrari iba más allá de la restauración. Era una declaración, una afirmación de su valía. Con cada aspecto pulido y cada detalle ajustado, Miguel se comprometió a enfrentarse ante la audiencia con autenticidad. No era solamente un mecánico, estaba listo para demostrar ser un artista de su propio destino. Sin embargo, la adrenalina y la anticipación, en vez de llevarlo a un estado de calma, intensificaron su agitación interna. La presión en su pecho creció, y con cada respiración se preguntaba si estaba verdaderamente preparado para revelarse en ese escenario. Ese mismo día, a medida que caía la tarde y el sol comenzaba a ocultarse, una nube de inseguridad se cernía sobre él. Fue entonces que sintió el impulso de volver a llamar a Carlos, buscando que su amigo fuese su primer público en este nuevo reto. Cada voto de confianza se hacía necesario para enfrentar lo que vendría. Esta vez no quería mostrarles solo el coche, sino su propio proceso de evolución. Carlos llegó con una expresión de sorpresa, pero también con una mirada de curiosidad genuina. Miguel no tardó en compartir su viaje personal, poniendo de manifiesto cómo cada paso en la restauración del Ferrari representaba una nueva victoria sobre sus propios demonios internos. «No estoy transformando un auto, estoy transformándome a mí mismo», dijo, reconociendo la frágil vulnerabilidad de su voz. Mientras ambos contemplaban el Ferrari bajo la luz anaranjada del atardecer, Miguel comprendió un concepto profundo. Los desafíos no solo presentan obstáculos, son escalones que dolorosamente construyen cimientos sólidos para el futuro. La emoción y el miedo se entrelazaron, creando una mezcla eléctrica de anticipación. Había en su interior un brote de determinación, y a pesar de que el día de la exhibición se acercaba velozmente, no fue la desesperación lo que lo consumía. El «y sí», que había resonado en sus pensamientos, ahora se convirtió en una afirmación. «Estoy dispuesto a enfrentar lo que venga». Miguel se dio cuenta de que la exhibición no era un final, sino un hito en un viaje más largo, donde cada paso importaba. Sin embargo, cuando se cerró la puerta del taller con un eco suave, una nueva inquietud se plantó en su mente. ¿Sería suficiente el viaje que había recorrido solo para llegar hasta aquí? Antes de que pudiera analizarlo con claridad, el día D se cernía como un relieve en el horizonte, una sombra que le retaba a dar un paso más allá de su zona de confort. El corazón de Miguel latía en consonancia con las palpitaciones de su mente inquieta. ¿Qué le esperaría en la exhibición? ¿Demostraría su valía? La incertidumbre estaba a la vuelta de la esquina, y mientras se adentraba en sus reflexiones, una pregunta emergió poderosa. ¿Qué pasaría si todo lo que había hecho resultara ser insuficiente? El día de la exhibición llegó con una mezcla de ansias y temores desgastantes. Miguel despertó antes del amanecer, los rayos del sol golpeando suavemente su ventana como si el universo lo empujara a levantarse. Se vistió con un cuidado meticuloso, a cada prenda le otorgó un significado, un acto de reafirmación personal. Sabía que cómo se sentía ese día definiría no solo su presentación, sino también su percepción de sí mismo a partir de ese momento. El camino hacia la exhibición era un laberinto de pensamientos entrelazados. Una parte de él estaba ansiosa por mostrar el resultado de su arduo esfuerzo,
Otra parte, más crítica, sopesaba cada riesgo y se preguntaba si sus habilidades eran realmente suficientes. Permanecía entonces en una lucha perpetua entre el optimismo y el escepticismo. Las dudas que una vez se apoderaron de él parecían ahora susurrarle que a pesar de la preparación, siempre habría alguien dispuesto a encontrar un fallo. Al llegar al evento el bullicio le llegó de golpe. El sonido de la multitud, el olor de la gasolina y el aceite caliente eran como una mezcla de adrenalina y un aviso de los retos que le aguardaban. La primera mirada al Ferrari lo realizó desde un ángulo diferente al espontáneo que había usado durante las semanas anteriores. Ahora lo observaba como un hombre que ha descubierto una parte de sí mismo a través del lente de su creación. A medida que la gente comenzaba a congregarse, Miguel se sentía como un árbol en medio de un huracán. La presión de las miradas avanzaba hacia él, y cada comentario o balbuceo aleatorio transformaba sus pensamientos en ecos de desconfianza. La preparación técnica había sido meticulosa, pero la batalla real era la que libraba en su mente. Entonces, entre el murmullo, vio a Carlos acercarse. Su amigo había sido no solo un apoyo, sino un testigo de su viaje personal, y su presencia significaba más de lo que las palabras podían expresar. Cuando lo encontraron, Carlos le sonrió con confianza, como si enviara un mensaje silencioso. Esto es solo el comienzo. Al instante, Miguel sintió que las dudas pesadas empezaron a desvanecerse, dejando un espacio para la determinación. Ajustándose a la dinámica de la presentación, comenzó a explicar cada detalle técnico de su Ferrari restaurado. Mientras hablaba, notó cómo la voz que temblaba al principio se anclaba en la certeza. Estaba compartiendo no solo un coche, sino su historia, sus luchas, y cómo cada cambio en el auto oficiaba como un espejo de su crecimiento personal. Cada palabra se sentía como un ladrillo más en la estructura de su resurgir. Las reacciones del público variaron, desde admiración hasta críticas. Sin embargo, lo que realmente importaba era la exposición de su espíritu. Miguel comprendió que el miedo a ser juzgado ya no tenía el mismo poder sobre él. Su viaje no dependía del aplauso, sino de la valentía de haberse presentado, auténtico y vulnerable. La validación se estaba convirtiendo en una risa interna más que en una necesidad externa. A medida que el evento avanzaba, una pregunta empezaba a surgir en su mente. Ahora venía acompañada de un torrente de realizaciones. ¿Podía realmente absorber toda la experiencia y transformarla en un impulso? La exhibición estaba cerca del final, pero no era el momento de retroceder y cuestionar su valía nuevamente. Finalmente, cuando las luces del evento se atenuaron y un susurro de emociones recorrió el aire, Miguel se quedó frente a la multitud, sintiendo cómo se evaporaban sus miedos. Había descubierto el verdadero significado de enfrentarse a sí mismo. Con una nueva resolución se preguntó, ¿qué sucedería una vez que se apagasen las luces y quedara solo el eco de su voz? Sabía que su metamorfosis no había hecho más que comenzar. ¿Estaba listo para pasar a la siguiente fase de su transformación? Las sombras de sus antiguas dudas susurraban, pero esta vez lo hacían mientras retrocedían. La exhibición había revelado una faceta nueva de su carácter, pero el verdadero desafío se presentaría con la llegada de un inesperado crítico, dispuesto a poner a prueba todo lo que había construido. La música del evento se apagó gradualmente, pero el eco de la presentación aún resonaba en el interior de Miguel. Cada aplauso que había escuchado se transformaba en un combustible que avivaba su determinación. Mientras los asistentes se dispersaban, sintió una inquietud pululante en su interior. No sabía qué le esperaba, pero un pensamiento se repetía con fuerza. Había llegado a un punto de no retorno. Carlos se le acercó, rompiendo la burbuja de su introspección. «Lo hiciste increíble, amigo. Lo que mostraste va más allá del Ferrari. Es la historia de humanidad que hay detrás, pero aún hay más por hacer», dijo su amigo. Miguel sonrió, aunque una parte de él no podía dejar de cuestionar la verdad en esas palabras. Su viaje no había terminado. Mientras observaba cómo las sombras se alargaban, una figura emergió, un hombre corpulento, con una presencia autoritaria que parecía absorber la luz a su alrededor. Era Alfredo, un reconocido crítico de automóviles, y al mismo tiempo un antiguo compañero de carrera en el ámbito de la restauración.
El Ferrari tiene potencial, pero es un modelo del pasado. No podrá competir con la innovación tecnológica que los nuevos modelos ofrecen, dijo Alfredo, con una mirada que denotaba certeza. Miguel sintió una punzada en el estómago, un recordatorio delicioso de sus viejos miedos. Alfredo, con su observación, había lanzado un desafío no solo al auto, sino a la esencia misma de su trabajo y esfuerzo. No está en el pasado, está en cómo resuena con el presente, respondió Miguel, intentando proyectar lo que había aprendido. Pero las palabras no parecían llenas de convicción. Alfredo se cruzó de brazos, un gesto que parecía insinuar su desprecio por la emoción sobre la razón. La conversación estaba lejos de ser la validación que Miguel había anhelado, era la oposición directa a su transformación. Mientras Alfredo seguía hablando sobre avances tecnológicos, Miguel se percató de que el valor que otorgaba al Ferrari no era solo una cuestión de metal y pintura, sino de perseverancia, de un viaje que simbolizaba su lucha personal. Tenía una elección que tomar. Podía dejar que las palabras de Alfredo lo desbordaran, o podía verlas como una incitación, una oportunidad de demostrar que su visión tenía un lugar en el mundo. La chispa de inspiración comenzó a encenderse en su interior. No solo se trata de rendimiento, se trata de la conexión, de revivir lo que representa. Por encima de todo, es sobre el amor por lo que hacemos, replicó, elevando su voz con una pasión renovada que capturó la atención de quienes aún estaban cerca. La tensión en el aire era palpable. Miguel se dio cuenta de que no estaba defendiendo solo a su coche, estaba defendiendo su lugar en el mundo. Era el momento de enfrentar su propio relato, de validar su viaje frente a la resistencia de Alfredo. Cada crítica podía transformarse en una herramienta de aprendizaje, cada palabra hiriente en un ladrillo para construir su futuro. Pero el impacto de la exhibición aún no había terminado. Una revelación fugaz cruzó su mente mientras observaba la mirada de Alberto. Quizás pueda demostrar que el enfoque tradicional también puede coexistir con la innovación. No necesariamente son opuestos, pensó, mientras las dudas retrocedían de nuevo. Era un camino más arduo, pero no era imposible. Era un proyecto que requería demostrar que su pasión podía liberar ideas que aún no había imaginado. Miguel sintió que una nueva meta emergía, un camino que exigía no solo más esfuerzo, sino también apertura. Pronto habría una respuesta, una estrategia que prepararía el terreno para su siguiente paso. Pero no era solo su habilidad técnica la que estaba en juego, era su capacidad de reinventarse y adaptarse a un ambiente competitivo que parecía desafiarlo a cada vuelta. Mientras se alejaba de Alfredo, Miguel se dio cuenta de que el verdadero reto no era solo restaurar un Ferrari, sino restaurar su propia determinación ante el compromiso. Este ciclo de descubrimiento prometía ser aún más desafiante. La sombra de un nuevo desafío se cernía ante él, un proyecto que podría combinar innovación contra visión. Su mente fervía con posibilidades. ¿Estaría listo para tomar el riesgo y dar un salto hacia lo desconocido? Solo el tiempo lo diría, mientras su corazón latía junto al rugido de su motor. Lo único que sabía con certeza era que estaba en la encrucijada de su vida, donde cada decisión importaba. La niebla de la incertidumbre envolvía la mente de Miguel mientras caminaba hacia su taller. Cada paso resonaba como un tambor retumbante en su pecho, guiándolo hacia una lucha interna que prometía ser crucial. La conversación con Alfredo había dejado una marca imborrable, un eco de dudas que amenazaba con devorar su confianza. ¿Cómo podía sostener su visión en un mundo que parecía mirar hacia adelante, hacia la tecnología y el rendimiento? En la penumbra de su taller, el Ferrari brillaba como un faro de esperanza en un océano de desilusión. Miguel se acercó, acariciando la superficie fría del capó. Al mirarlo, no veía solo un automóvil, sino un símbolo de sus sueños y sus miedos. Era la representación de su viaje, un viaje salpicado de fracasos y triunfos. La restauración del vehículo era un reflejo de su propia restauración como individuo.
Con cada hora que pasaba en el taller, Miguel comprendió que el desafío no provenía solo de Alfredo. Su propia inseguridad era el enemigo más formidable. Había transitado un camino lleno de altibajos, pero había decidido que el próximo paso debía ser audaz. No podía permitir que la opinión de otros lo detuviera. ¿No había en él un torrente de creatividad e innovación? Quizás lo que necesitaba era una nueva estrategia que lo reconciliara con la modernidad sin perder su esencia. El ruido de una herramienta cae al suelo, interrumpiendo su reflexión. Era Javier, su antiguo asistente, quien lo miraba con curiosidad. «Te veo pensativo, Miguel. ¿Qué pasa?» «Estoy pensando en cómo fusionar el pasado con el futuro. Alfredo me hizo dudar de la relevancia del Ferrari en este mundo cambiante», confesó Miguel, sintiendo como el peso de sus palabras lo hacía más ligero. ¿Dudar? Eso nunca se te ha dado bien. Recuerda, un automóvil no es solo un motor y una carrocería, es un relato. Tienes una historia que contar, dijo Javier con la claridad de quien ha estado en las trincheras. Las palabras de su amigo resonaban en su mente. Miguel decidió que en lugar de ver a Alfredo como un adversario, podría emplear su crítica como una guía. Era el momento de reevaluar lo que significaba realmente para él el Ferrari. ¿Cómo podía hacer que la belleza clásica coexistiera con las demandas contemporáneas? La idea de un restablecimiento radical emergía en su mente. Su corazón latía con una nueva energía. Se propuso rediseñar elementos del coche no solo desde un punto de vista estético, sino incorporando tecnología de vanguardia que diera vida a ese clásico. Se imaginó un sistema híbrido que fusionara el encanto del motor tradicional con la eficiencia de la electrónica moderna. Esta visión lo llenó de una motivación explosiva. Mientras trazaba los planes en su mente, se dio cuenta de que no estaba solo en esta búsqueda. La innovación era una fuerza colectiva, a veces inesperada. Miró hacia Javier y sonrió. ¿Quieres ser parte de algo grande, amigo? Siempre, respondió Javier, reconociendo el despertar en los ojos de Miguel. Así los días se transformaron en semanas mientras comenzaban a desarrollar un prototipo que cambiara el juego. Cada ajuste en el Ferrari no solo era una mejora técnica, sino una reafirmación de su camino personal. Estaban creando algo que representaba no solo a Miguel, sino una conexión entre generaciones. Sin embargo, a medida que la nueva visión cobraba forma, Miguel no podía ignorar una creciente presión interna. La fecha para demostrar su proyecto a Alfredo y posiblemente a un grupo de inversores se acercaba. Sabía que había mucho en juego. ¿Sería su idea lo suficientemente buena como para desafiar la percepción que Alfredo tenía de él? ¿Se atrevería a mostrar un rostro innovador ante un mundo que parecía mirar hacia adelante, desestimando lo que había detrás? La adrenalina corría por sus venas, mientras cada día traía consigo el desafío de innovar y adaptarse. La verdadera prueba sería no solo sobre el coche, sino sobre sí mismo. En ese instante, Miguel entendió que cada paso hacia adelante era un acto de valentía. Estaba listo para darlo, pero una sombra persistente se cernía en su mente. ¿Y si fallaba? Con esa incertidumbre mordiendo su determinación, se dio cuenta de que la verdadera carrera no era solo contra el tiempo o el juicio, sino una lucha continua contra sus propios límites. El rugido del motor resonó en sus oídos, y mientras se preparaban para una prueba, Miguel se preguntó si su esfuerzo finalmente podría no solo alcanzar, sino superar la innovación que había temido. ¿Estaría listo para enfrentar el desafío final de Alfredo y, sobre todo, el que había construido dentro de sí? El día de la prueba llegó con la primera luz del amanecer filtrándose a través de las ventanas del taller. Miguel se sintió en pie de guerra, sudor y nervios entrelazados al prepararse para el desafío que definiría su futuro. El Ferrari, ahora un resultado tangible de su visión renovada, lucía diferente. La superficie pulida y los detalles tecnológicos ocultos prometían un desafío a la herencia de lo clásico. Sin embargo, la ansiedad le apretaba el pecho. Se detuvo un momento para respirar,
sintiendo la necesidad de centrarse. «Hoy es el día en que todo puede cambiar», susurró a sí mismo, buscando esa ancla emocional en su mente. Javier estaba a su lado, ayudándole con los últimos detalles. Miguel observaba a su amigo, quien siempre había creído en él. Javier había pasado noches enteras diseñando junto a él, y ahora, ver lo que casi consideraba un sueño cobrado vida, lo llenaba de gratitud. «Gracias por estar aquí», dijo Miguel, en un instante de vulnerabilidad. «Siempre estaré, Miguel». «Pero tú tienes que hacerlo por ti mismo», respondió Javier, con una firmeza que lo hizo sentir fuerte. Al llegar la hora, el taller se llenó de un zumbido de expectativa. Alfredo, junto a un grupo de inversores, entró. Miguel sintió que todas las miradas se centraban en él, y con cada paso de Alfredo, las dudas comenzaron a burbujear de nuevo en su mente. ¿Era su creación lo suficiente audaz? ¿Realmente había logrado fusionar lo antiguo con lo nuevo? Miguel dio el primer paso hacia adelante, y a medida que su mente giraba, recordó lo que había aprendido en este proceso. No solo había estado restaurando un coche, sino también confrontando sus propios temores, cuestionando su lugar en un mundo que avanzaba a pasos agigantados. Esa lucha interna definía su autenticidad. Al iniciar el motor, la música del Ferrari resonó con una potencia inesperada. Las miradas de los presentes se fijaron en él. Miguel inhaló profundamente y con un brillo en los ojos, explicó las modificaciones que había realizado, la valentía detrás de cada elección. Lo que ven aquí no es solo un coche, es la unión de dos eras, dos filosofías, es una historia rescatada y evolucionada. A medida que describía, una revelación se abrió paso en su mente. La innovación no se trataba solo de tecnología, sino de contar historias que conectan las emociones de quienes las aprecian. Inspirado por esa revelación, se dirigió a Alfredo, quien lo evaluaba con una mirada crítica. «Quiero mostrarles no solo a qué puede llegar la industria, sino cómo podemos honrar las raíces mientras avanzamos». La reacción fue mixta. Una parte de los inversores estaba intrigada, pero la mirada escéptica de Alfredo lo sentenció. Había algo que aún no encajaba. A medida que Miguel se preparaba para lo que sería un giro inesperado, sentía el latido de su ser más potente que nunca. La energía del taller, de Javier y de su propia convicción fluía a través de él. Entonces, el Ferrari salió a la pista. Miguel giró la llave, el motor sonó como un rugido de tornado, y la sensación de control lo empoderó. Ya no estaba temiendo el juicio, estaba disfrutando del momento, de la experiencia. Cada curva en la pista hacía eco de su lucha personal, su viaje, una metáfora palpable de su vida en búsqueda de autenticidad. De repente, el coche comenzó a vibrar de manera extraña. Sintió que su adrenalina aumentaba. Una preocupación se manifestaba en su mente. ¿Qué pasaba si algo salía mal? «Confía en ti mismo, Miguel», se recordó. Sin embargo, una sombra de duda comenzó a rodar entre sus pensamientos. Justo en ese instante, cuando cruzó la línea de meta, potentes aplausos resonaron, pero pronto la preocupación habitual invadió su ser. La mirada de Alfredo era más crítica que ahora. La tensión en el aire era palpable. Mientras rodeaban el automóvil, Miguel sintió que todo dependía de su próxima respuesta. ¿Podría enfrentarse a Alfredo y demostrar que había encontrado la voz que había estado buscando? La respuesta a esa pregunta se volvía cada vez más clara, pero el camino hacia adelante comenzaba a desenredarse en sí mismo como un rompecabezas aún incompleto. Solo entonces, en la pausa de un instante, se sintió aún más motivado. Había llegado el momento de ser no solo un mecánico, sino también un innovador. La determinación lo impulsó hacia el futuro, pero antes de que pudiera consolidar su resolución, Alfredo lo miró con una mezcla de admiración y desdén. «Esto es interesante, Miguel, pero no es suficiente. Hay más en juego que simple nostalgia. ¿Qué harás ahora?» La pregunta batió fuerte como un tambor en su cabeza, marcando el rumbo de la batalla interna que aún lo aguardaba.
¿Podría desafiar esas expectativas de una manera que lo definiera de verdad? La respuesta estaba a punto de revelarse, mientras el eco de su propio dilema resuena entre las paredes del taller, recordándole que su viaje apenas comenzaba. La presión en la sala era casi tangible. Las miradas de los inversores, entre ellas la de Alfredo, esperaban que Miguel ofreciera algo más que justificaciones. No es suficiente, resonó en su mente a modo de mantra, convirtiéndose en un eco ominoso que obstaculizaba sus pensamientos. Se sentía expuesto, vulnerable, en el arenero de la crítica. Sin embargo, un nuevo impulso comenzó a chisporrotear dentro de él. En lugar de sucumbir al miedo, Miguel decidió enfrentar la ambigüedad de la situación. Se dio cuenta de que no solo había transformado un vehículo, él mismo estaba en proceso de transformación. El Ferrari representaba su crecimiento personal, un camino lleno de fracasos y aprendizajes. Esa reflexión emergió a su conciencia, empujándolo con fuerza a confrontar a Alfredo. «El pasado no define el futuro», dijo Miguel, sin poder evitar que su voz temblara un poco. «Lo que he creado es una invitación a una nueva narrativa, no un intento de revivir algo que está muerto. Este Ferrari no busca solo acelerar en la carretera, busca revivir el espíritu de quienes lo conducen». Cada palabra era un paso firme hacia la reafirmación de su propuesta, no solo como mecánico, sino como un creador. Alfredo arqueó una ceja. La expresión crítica permanecía, pero había algo diferente en su mirada. Era como si comenzara a vislumbrar el potencial de lo que Miguel estaba proponiendo, aunque aún no lo inyectara de forma completa. Mientras Miguel hablaba, cada palabra reafirmaba su compromiso no solo con el proyecto, sino con su propia identidad. «No quiero solo vender coches, quiero ayudar a otros a encontrar en ellos una parte de sí mismos, un legado. Las emociones que un coche suscita son invaluables. He aprendido que la innovación no es solo técnica, es emocional». Los murmullos de la audiencia cambiaron. Algunos parecían intrigados, otros aún escépticos, pero Miguel podía sentir un cambio. La energía en la habitación empezó a vibrar con algo más que duda. Con cada idea que compartía, se forjaba un vínculo entre él y su audiencia, una conexión que iba más allá del simple producto que tenían ante ellos. La realización de que su potente discurso no solo había impactado a los presentes, sino que también lo había impactado a él mismo, lo llenó de satisfacción. Podía sentir cómo su confianza crecía, esa capaz de enfrentar no solo a Alfredo, sino a cualquier reto que se le presentara. Sin embargo, en medio de la autoafirmación, una sombra inquietante persistía. La carga de las expectativas seguía flotando en el aire. Miguel era consciente de que, al final de la exposición, el desafío aún permanecía. ¿Sería suficiente su visión para abrir las puertas a inversiones significativas? ¿O se convertiría nuevamente en una sombra de sus temores? Cuando terminó su exposición, la sala se llenó de murmullos, y el silencio se extendió como una telaraña. Alfredo se cruzó de brazos observándolo con atención, como si cada expresión fuese un cálido interrogante. «Tu punto es válido, Miguel, ¿pero puedes demostrarlo?» Todo el aprendizaje, las noches de desvelo, la práctica y la querencia por los coches estaban a un cierre decisivo. «Demostraré que hay algo más en juego», respondió él con firmeza, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. La decisión de llevar su Ferrari a un evento donde podría ser probado por un público más amplio empezaba a tomar forma en su mente. La idea de asumir ese riesgo, de ofrecer una oportunidad real al mundo para que experimentara lo que él había creado, lo desbordó de entusiasmo y temor a partes iguales. Mientras sus colegas debatían su propuesta tras las puertas cerradas de la sala de conferencias, Miguel se encontró a sí mismo en una encrucijada vital. El camino a seguir ofrecía la promesa de triunfo, pero también la posibilidad de un fracaso aplastante. Las emociones crujían en su interior, y la certeza de su camino seguía etérea. «Este es el momento», reflexionó. Podía convertir su desafío en una oportunidad,
y con el Ferrari como símbolo de su crecimiento, se sentía listo. Pero justo cuando se disponía a avanzar con su idea, la puerta se abrió. Alfredo aparecía nuevamente, acompañado de otro miembro influyente del grupo, un nombre que en la industria era sinónimo de éxito. «Quiero que conozcas a alguien que podría cambiar las reglas del juego», dijo Alfredo, y un nuevo giro se aproximaba, prometiendo arrastrar a Miguel a un viaje del que no estaba seguro si podría regresar. La tensión en la sala se disparó mientras Miguel se obligaba a calmar su mente. La personalidad que se presentaba ante él era imponente, un inversor de renombre, conocido por tomar riesgos audaces y respaldar innovaciones. Su presencia era un rayo de esperanza, pero también un recordatorio de lo mucho que tenía en juego. No solo su proyecto estaba en la balanza, sino su autoestima. «Este es un buen momento para ser audaz, Miguel», pensó, dándose cuenta de que debía mantener la calma y no permitir que la presión oscureciera su juicio. Podía sentir el sudor acumulándose en su frente mientras miraba a Alfredo, quien hizo un gesto hacia el visitante, invitando a Miguel a acercarse. «David Soler», se presentó el hombre, extendiendo la mano. «He seguido tu trayectoria, he visto tu potencial, pero quiero saber más sobre tu visión. ¿Puedes mostrarme lo que has hecho?» El desafío era claro y nítido. Miguel sintió que esas palabras eran una invitación y una prueba a la vez. El Ferrari no era solo un auto, era la representación de su historia, su lucha y a su vez su esperanza. «Sí, puedo», respondió, intentando que cada sílaba sonara tan confiada como deseaba sentirse. Mientras los tres se acercaban al vehículo, Miguel sentía la presión girando en torno a él. No solo iba a exhibir un coche, estaba a punto de compartir su alma. Con cada paso, la duda asomaba en su mente, cuestionando si su esfuerzo sería suficiente. La curva de los capós brillaba bajo la luz, reflejando sus inseguridades mientras David observaba cada detalle con ojos críticos. «¿Qué hace que este Ferrari sea diferente?», inquirió David, cruzando los brazos, sus rasgos mostrándose inquisitivos. La pregunta le retumbaba en la cabeza. Tenía que ser transparente, honesto. Esto no es solo un auto de carreras, es una experiencia. Cada tornillo y cada línea respira pasión y anhelo. Es un vínculo emocional con el conductor. Acelera su vida. David frunció el ceño, sin perder la fijación en Miguel. Y eso es lo que tenemos que demostrar. Vayamos más allá de las palabras. Necesito escuchar, ver, sentir. En esos momentos, Miguel entendió que lo que se le pedía era mucho más que una presentación. Debía abrirse de par en par y de algún modo llevar su esencia a la experiencia de conducción. Comenzó a describir cómo había integrado tecnología sostenible en el Ferrari, desde sistemas de recuperación de energía hasta componentes que salvaguardaban el medio ambiente. Cada hecho técnico no era solo información, era una declaración de su compromiso hacia un futuro mejor. La voz de Miguel se volvió más fuerte a medida que se adentraba en la narrativa de su travesía. De repente, una chispa de realización iluminó su interior. Este no es solo un auto que se impulsa a sí mismo, se trata de revolucionar. Estoy transformando una antigua tradición en algo relevante para el futuro. Se dio cuenta de que lo que estaba haciendo iba más allá de un simple proyecto. Era un acto de rebelión contra la mediocridad, un llamado a redescubrir la pasión por lo que verdaderamente ama. El brillo en los ojos de David empezó a intensificarse, sus brazos se relajaron. Miguel pudo vislumbrar que estaba comenzando a captar la profundidad de su mensaje, pero la batalla dentro de él no se desvanecía. ¿Sería suficiente su fervor y autenticidad para seducir a aquellos que decidían el destino de su proyecto? Justo cuando estaba a punto de mostrar detalles específicos del Ferrari, la puerta se abrió una vez más, y una figura familiar apareció. La mirada de Alfredo ahora destilaba una intrigante mezcla de sorpresa y admiración. «Hay algo más que debemos discutir», dijo. El aire en la sala se tornó espeso como antes. Y así, Miguel se dio cuenta de que la revelación que lo esperaba podría marcar el giro decisivo no solo en su proyecto, sino en su vida misma.
La incertidumbre acechaba mientras una pregunta surgía. ¿Qué más había detrás de esta nueva alianza? La respuesta podría cambiarlo todo. El día que Miguel había temido finalmente había llegado. El resultado de su viaje de transformación estaba a punto de ser revelado. La exhibición en la que había puesto tanto empeño y pasión se celebraría esa tarde. A medida que se preparaba en su taller, el Ferrari, iluminado por los últimos rayos de sol, brillaba como un símbolo de su lucha, su perseverancia, pero más que eso, era un testimonio de su metamorfosis personal. La presión en su pecho era palpable. Sin embargo, en lugar de sentir miedo, una renovada confianza emergió en su interior. Miguel comprendía que había trascendido la figura del mecánico que una vez había sido. Ahora se veía a sí mismo como un innovador y un artista, capaz de fusionar lo antiguo con lo contemporáneo. Sabía que había dedicado cada momento del último año a pulir no solo el Ferrari, sino también su propia identidad, convirtiendo cada crítica en un peldaño hacia su propia autorrealización. Al llegar a la exhibición, la atmósfera estaba cargada de expectativa. La multitud bulliciosa vibraba de emoción, y Miguel sintió un vuelco en el estómago al ver que Alfredo estaba allí, acompañado de David Soler. Ya no era el joven mecánico que se preocupaba por la crítica, había modificado su enfoque y transformado sus inseguridades en motivación. Estaba listo para enfrentar lo que viniera. Mientras avanzaba hacia la multitud, inició su presentación con una historia honesta sobre el Ferrari, sobre lo que representaba no solo en términos de metal y motor, sino como un símbolo de su viaje constante hacia la superación personal. Con cada palabra que salía de sus labios, Miguel sentía que se liberaba de las cadenas del pasado. Este Ferrari no solo ha sido restaurado por mí, ha experimentado un renacimiento, al igual que yo. Cada rasguño y cada pulido cuentan la historia de la perseverancia, del enfrentamiento de mis miedos, declaraba con vehemencia. La empatía que mostraba conectaba con la audiencia, y aunque aún había críticos en la sala, algo había cambiado. Algunos empezaban a asimilar que su enfoque no era meramente nostálgico, sino que buscaba aportar una nueva relación con el pasado. Las miradas de los asistentes se centraron en el brillante capó del Ferrari. Los murmullos se transformaron en aplausos calurosos. Miguel podía ver el impacto de su discurso. No solo había capturado la atención, estaba despertando una chispa de interés genuino. En lugar de dejar que la crítica de Alfredo lo desanimara, encontró la forma de utilizarla como una plataforma para lanzar su mensaje. A medida que finalizaba su presentación, Miguel tomó una decisión audaz. No solo quiero que vean este coche, quiero que lo sientan. Quiero que comprendan que la innovación no está peleada con la tradición, sino que puede ser una abuda de ambas realidades, uniendo el pasado y el futuro en un solo trabajo. Miguel invitó a David a probar el Ferrari, a experimentar aquel arte que era más que una máquina, un legado que se reimaginaba. La multitud contuvo la respiración cuando David se subió al vehículo. El motor rugió como un león despierto. El viaje a través de la pista no podía ser simplemente un recorrido físico, era una travesía emocional, un testimonio de la perseverancia de Miguel. La multitud se movía como un solo organismo, experimentando junto a él el viaje de transformación. Tras el giro espectacular en la pista, el eco de los aplausos retumbó en las paredes del recinto. David salió del Ferrari con una mirada que entregaba más que palabras. El brillo de admiración en su cara decía lo que Miguel había anhelado escuchar. Eres un verdadero innovador, Miguel. Has encontrado una forma de conectar emoción y mecánica, y eso es lo que necesitamos. Miguel sintió como un torrente de emoción lo envolvía. Aquel era el reconocimiento que tanto había deseado, pero más que la aprobación externa, había encontrado la validación interna. Todos sus esfuerzos, su lucha, la voz que había reemplazado sus dudas, eran ahora parte de un todo que se manifestaba en su vida. Con la exhibición llegando a su fin, Miguel sintió que su viaje apenas comenzaba. Las palabras de David resonaban en su mente como un nuevo mantra. Ya no existía el mecánico que se limitaba a reparar coches. Miguel era ahora un prescriptor de historias. Con el Ferrari como símbolo de su viaje, se sentía listo para afrontar nuevos desafíos.
Sin embargo, lo más valioso que había ganado era el sentido de sí mismo. La transformación había sido profunda e integral. A medida que miraba a su alrededor, se dio cuenta de que había un futuro brillante por delante, lleno de posibilidades en la intersección entre tradición e innovación. Su legado no sería definido por las palabras de críticos como Alfredo, sino por su capacidad para crear, inspirar y construir narrativas que conecten a las personas con sus propias historias. Al final de la exhibición, mientras las luces se apagaban y la multitud comenzaba a dispersarse, Miguel miró su Ferrari una última vez. Era más que un auto restaurado, era un reflejo de su crecimiento, del amor por su trabajo y de la valentía que había tenido para reinventarse. Sabía que su viaje personal continuaría, que siempre habría nuevos retos por superar y nuevas historias que contar. Era el momento de abrazar su futuro sin miedo. Ya no había lugar para las dudas. Miguel había alcanzado su realización personal y ahora era un verdadero arquitecto de su destino. Y así, cuando el suave murmullo de la multitud se desvanecía en el horizonte, Miguel tomó una profunda respiración y sonrió, convencido de que el viaje apenas había comenzado. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Déjenos un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan mostrar su apoyo y este es el momento. No esperen ni un segundo más para compartir.